Ella creció invisible en el campo, hija de una empleada doméstica que murió joven y de un padre que prefería fingir que no existía. Fue traicionada por su propia sangre y entregada como mercancía para cuidar a un millonario en coma. Pero cuando le tocó la mano y le cantó suavemente, él lloró. En esa lágrima nació algo que nadie podía prever. Porque a veces es el alma más herida la que despierta a quien el mundo entero ya había desistido de despertar. Era la mañana de un jueves. El fogón de leña crepitaba y el olor a café fuerte intentaba disimular el aroma agrio a aguardiente que impregnaba la casa. Sofía cortaba la yuca con una precisión automática, como lo hacía todos los días desde los 9 años. Pero aquel día el silencio fue roto por un sonido que no cuadraba con la miseria, el crujido seco de billetes esparcidos sobre la mesa. Ramón tenía los ojos vidriosos por el dinero. Murmuraba un número como quien recita un conjuro. 800.000 por una muchacha que ni diploma tiene. Sofía se giró despacio, el cuchillo aún en la mano. Sobre la mesa, montones de billetes de 50 y 100. Y al lado, un fajo de documentos, con foto, firma y su nombre en letras grandes. Ramón levantó la botella y dijo riendo: «Llegó tu oportunidad, hija. Vas a cuidar a un ricachón en coma. Solo tienes que obedecer». Sofía Luna aprendió pronto a guardar silencio. En el pueblito donde vivía, un caserío de tierra y promesas olvidadas, ser mujer pobre era sinónimo de invisibilidad. Ser hija de Ramón, un ex vigilante amargado, era peor. Su madre, Francisca, había trabajado limpiando casas hasta el día en que el cansancio se volvió enfermedad y la enfermedad despido. Sofía tenía apenas 9 años cuando la vio apagarse. Desde entonces cuidaba de todo, de la casa, de la huerta, de los animales y hasta de su padre, que apenas la llamaba por su nombre. Él la llamaba muchacha o estorbo. Vendía pasteles en la feria, cosía vestidos usados y leía libros prestados de la escuela, cuando la maestra la dejaba. Soñaba con ser maestra también, o bibliotecaria, o cualquier cosa donde le pagaran por escuchar y contar historias. Pero ahora, con 21 años, su realidad estaba sellada por un contrato que nunca firmó. «Esto es tráfico, papá», dijo ella con la voz quebrada. Ramón le dio un trago a la botella, se limpió la boca con la manga de la camisa y respondió sin mirar: «Esto es supervivencia, la tuya y la mía». Ella se acercó a los papeles y reconoció su foto, tomada a escondidas, un día cualquiera, mientras regaba la huerta con un vestido viejo. Contrato de prestación de servicio exclusivo, residencia obligatoria, cuidados personales y emocionales. Sofía sintió el estómago revuelto. «Esto es una venta, papá. Me vendiste». Él no respondió. Solo siguió contando el dinero con dedos sucios de grasa y alcohol. En su cabeza pasaban destellos de la infancia, su madre cantando antes de dormir, los cuadernos donde dibujaba las letras del alfabeto, los domingos de misa con ropa prestada. Todo eso parecía de otra vida. En ese instante supo que no tenía elección, pero también supo que algo dentro de ella estaba cambiando. No era solo miedo, era algo nuevo, era rabia, era el inicio del coraje. Y fue allí, en ese instante, con el sol entrando torcido por la ventana rota, que todo comenzó a desmoronarse. El coche negro que buscó a Sofía era tan limpio y silencioso que ella tuvo miedo de ensuciar los asientos solo con sentarse. Don Manuel, el chofer, era un señor de voz baja y modales elegantes. «¿Primera vez viajando así?», preguntó él, observando el nerviosismo de ella por el retrovisor. Sofía asintió. «Primera vez saliendo del pueblo». El viaje duró casi 6 horas. El campo fue quedando atrás y el mundo parecía cambiar con el asfalto. Casas grandes, cercas eléctricas, jardines que parecían lienzos de pintura, hasta que avistaron el portón de la mansión, un arco de hierro forjado con las iniciales MG, Montenegro Gallardo,
dijo don Manuel. La familia es dueña de tierras desde el virreinato. La mansión era inmensa, blanca, con columnas y escaleras de mármol. Sofía tuvo que respirar hondo para no temblar. En la puerta fue recibida por una mujer delgada, de cabellos recogidos en un moño duro como cemento. Marcela Montenegro Gallardo, dijo ella, extendiendo la mano enguantada. Espero que esté a la altura de la confianza que estamos depositando en usted. Sofía hizo un leve asentimiento con la cabeza. Vine para cuidar al señor Andrés, como se acordó. El rostro de Marcela se mantuvo inexpresivo, pero algo en sus ojos delataba desdén. Sí, cuidar, observar, estimular. La presencia constante de una joven despierta estímulos que la medicina aún no explica. La mansión parecía un museo, muebles de época, cuadros con rostros severos, silencio absoluto. La habitación de él está aquí, anunció Marcela, abriendo una puerta doble. Andrés Montenegro Gallardo estaba recostado en una cama de hospital rodeada de tecnología. Era joven, apuesto, pero pálido como el papel. Los cables conectados a su pecho y cabeza lo hacían parecer menos un paciente y más un experimento. Sofía sintió un nudo en el pecho. No sabía qué esperar, quizás un anciano o un inválido, pero no aquello. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó. 2 años. Accidente automovilístico. Está vivo, pero inerte. Esa primera noche, Sofía no durmió. Se sentó al lado de la cama, observando su respiración silenciosa. ¿Qué esperaban de ella, exactamente? Al tercer día, decidió hablarle. Le contó sobre la vida en el campo, sobre su madre, sobre los pasteles de maíz que vendía en la feria. Y entonces, en un impulso inexplicable, le tomó la mano y le cantó suavemente la canción que su madre entonaba en los días de dolor. Fue ahí que lo vio. Una lágrima, lenta, salada, solitaria, escurriendo de la esquina de su ojo. Ella retrocedió, asustada. «Andrés, ¿tú escuchaste?» Pero él no se movió. La respiración seguía igual. Los monitores no se alteraron en nada. Marcela, al saberlo, se encogió de hombros. Reflejo. El cuerpo responde a estímulos. Eso no quiere decir nada. Pero para Sofía, aquella lágrima lo decía todo. En los días siguientes, Sofía intentó ignorar la lágrima. Intentó creer que era solo eso, un reflejo. Pero algo dentro de ella insistía en gritar. Cada vez que le tomaba la mano, la piel parecía más cálida. Cada vez que leía en voz alta, los latidos del corazón oscilaban ligeramente, pero nadie quería escuchar. Nadie veía lo que ella veía. La rutina era precisa, como un ritual. A las 7 de la noche, Elena, la enfermera de la mañana, terminaba su turno. A partir de ahí, Sofía se quedaba sola con Andrés hasta el día siguiente. La primera semana, todo parecía simplemente extraño. La segunda, se volvió sofocante. Marcela pasaba por la habitación con una frecuencia inusual. Observaba demasiado tiempo. Hacía demasiadas preguntas. ¿Has dormido bien? ¿Algún comportamiento inusual del paciente? ¿Él te tocó? Sofía no entendía la intención, hasta el día en que encontró un billete anónimo en su cama. No te encariñes. Las que vinieron antes que tú no tuvieron la misma suerte. Su sangre se heló. Preguntó a don Manuel. Él dudó, luego habló bajo, como quien teme a las paredes con oídos. Marina, la primera cuidadora, empezó a creer que Andrés podía despertar. Se obsesionó. Dijeron que enloqueció. Fue internada. ¿Y las otras? Desaparecieron. Una se fue sin avisar. La otra, nadie la volvió a ver. La mansión, que ya era fría, ahora parecía respirar con ojos. Cada paso, cada suspiro, vigilados. Esa noche, Sofía tuvo ganas de huir. Arregló su bolso, miró por la ventana de la habitación. Pero la lluvia caía fuerte. La carretera era larga. Y Andrés estaba allí, solo. Ella se acercó a la cama. Si puedes oírme, necesito que me escuches ahora. No sé qué esperan de mí, pero sea lo que sea, no es cuidado. Cerró los ojos y comenzó a cantar.
Era una canción antigua, pasada de madre a hija por generaciones. Allá en la falda de la sierra hay un hilo de luz que ilumina el alma de quien ya sufrió demasiado. La voz salía temblorosa, pero verdadera. Y por primera vez, Sofía sintió que no cantaba solo por él, cantaba por ella misma. A la mitad de la canción, sus dedos se tocaron con los de él, despacio. La piel estaba caliente, más caliente que antes, y entonces, de nuevo, una lágrima, lenta, solitaria. Sofía quedó paralizada. Esto no es un reflejo, eres tú tratando de volver, ¿verdad? Pero no podía contárselo a nadie. Elena diría que era imaginación. Marcela podría hacer algo peor. En los días siguientes, Sofía hizo algo que jamás pensó que haría. Fingió. Fingía no ver. Fingía no sentir. Fingía que no había nadie en esa cama luchando por existir. Por la noche, le hablaba bajito. Le contaba todo lo que no podía decir en voz alta. ¿Sabes? Cuando era niña, pensaba que mi madre regresaría como un pajarito. Cuando tenía miedo a la oscuridad, cantaba esta misma canción. Nunca tuve a nadie que me escuchara. Hasta ahora, ella estaba atrapada, aislada, no podía confiar en nadie, pero por primera vez en su vida, alguien la escuchaba, aunque no dijera una palabra. ¿Alguna vez has tenido que sonreír para no llorar? ¿Has sentido que nadie en el mundo escuchaba lo que tenías que decir? Si eso te ha pasado, deja un sí en los comentarios. Estoy leyendo cada uno. Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también te está hablando. La habitación de Andrés se había convertido poco a poco en el único lugar donde Sofía podía ser quien era. Allí, no necesitaba mentir sobre sus sentimientos, ni fingir fortaleza todo el tiempo. Allí, ella hablaba, y de alguna manera misteriosa era escuchada. Esa noche, ella trajo un libro de poesías que encontró en la estantería de la biblioteca de la mansión. Estaba empolvado, olvidado. Comenzó a leer en voz alta, con la voz baja, casi como un secreto compartido. ¿Qué me queda sino tu ausencia vestida de silencio? Al terminar el verso, notó de nuevo un leve temblor en el párpado de Andrés, casi imperceptible, pero real. Ella no comentó, solo continuó leyendo. 2 poemas más. Después, otra canción. Cuando el reloj marcó las 23 hechas, ella se acercó a la cama, le sostuvo la mano con firmeza y dijo: «Si estás ahí, Andrés, yo no me iré. Aunque ellos quieran que me vaya, aunque me llamen loca, débil, ilusa, yo seguiré viniendo aquí. Yo seguiré hablando, cantando, leyendo, por mí, por ti, por mi madre, que también fue invisible toda su vida, y por todas las muchachas que se fueron antes que yo». Ella cerró los ojos y dejó que su cabeza reposara al lado del brazo de él. El sonido de los monitores era suave, casi un arrullo. En ese instante, sin saberlo, Sofía hizo algo que lo cambiaría todo. Ella desistió de intentar entender lo que estaba pasando y decidió simplemente permanecer, no por obligación, no por contrato, sino por una elección silenciosa, la de creer. Ella no sabía si funcionaría, pero por primera vez quiso intentar. A la mañana siguiente, Sofía despertó con el suave sonido de un leve pitido acelerado. Los monitores al lado de la cama de Andrés indicaban una alteración discreta en los latidos. Ella lo miró. Nada había cambiado en su rostro, pero lo sintió. Sintió como quien siente un olor del pasado, un presentimiento. Ella no le contó a nadie. Esa tarde, mientras Elena hacía los procedimientos, Sofía se quedó en un rincón, observando. «Él está más reactivo últimamente», comentó la enfermera, ajustando los electrodos. «Pero es normal. Las oscilaciones ocurren». Oscilaciones, así llamaban a las señales de vida. La noche siguiente, Sofía llevó flores del jardín de la mansión, crisantemos blancos, los colocó al lado de la cama y dijo: «Descubrí que son tus favoritos». Y por primera vez vio algo que la hizo contener la respiración, un leve movimiento en los dedos de la mano derecha.
No fue un espasmo, fue intención. Andrés, ella lo tocó de nuevo. La presión era sutil, pero estaba allí. Cada día, la conexión entre los dos parecía crecer como raíces silenciosas. Ella hablaba sobre su infancia, sus miedos, sus deseos. Él respondía con casi movimientos, con señales que nadie más veía. Don Manuel lo notó. Durante un rápido cambio de turno susurró: «Siga. Él está volviendo, pero tenga cuidado con quien se entere de esto». Sofía asintió con un gesto casi imperceptible. Por la noche, ella hacía anotaciones en un cuaderno escondido en el cajón de la mesita de noche. Martes, 22 es. Sonrisa sutil en la comisura de la boca. Miércoles 23 a las 10. Vibración leve en los párpados. Jueves 21. Me sostuvo la mano por 4 segundos. Con cada anotación, la esperanza crecía, pero también el miedo, porque cuanto más reaccionaba él, más se acercaba ella. Y cuanto más se acercaba, más difícil sería dejarlo ir. El lunes, Marcela entró en la habitación sin golpear. «¿Cómo anda nuestro paciente dormido?», dijo con aquel tono dulce de veneno. Sofía respondió con cautela: «Estable». Marcela caminó alrededor de la cama, como una cazadora analizando a su presa. «Sabes, ha sido muy dedicada, más que las otras. Cuidado con involucrarse demasiado». Sofía se heló por dentro. «¿Involucrarme cómo?» «Emocionalmente», respondió Marcela, sonriendo como quien prueba a un animal enjaulado. «Ya lo hemos visto antes». Esa noche, Sofía casi no pudo cantar. La garganta seca, el pecho apretado, y por primera vez en semanas, Andrés no reaccionó. Ningún movimiento, ninguna lágrima. Ella se desplomó en la silla. ¿Será que me inventé todo esto? ¿Será que me estoy volviendo igual que Marina? El miedo era real. Y más que eso, era solitario. En la mansión no había nadie con quien compartir esa angustia. El único que parecía creer en ella, don Manuel, también andaba más contenido. «Tenemos escuchas en algunos cuartos», dijo, en un rápido susurro en el pasillo. «Habla poco, siente más». Sofía empezó a aislarse aún más. Solo se permitía ser ella misma en las horas en que estaba a solas con Andrés. Y hasta en esas horas, el miedo acechaba. Pero en medio de la duda, algo persistía. La sensación de que no estaba sola en esa habitación. La sensación de que, aunque inmóvil, Andrés seguía luchando con ella. Y entonces, en una madrugada silenciosa, mientras ella arreglaba las sábanas, sintió de nuevo. Los dedos de él se cerraron lentamente alrededor de los suyos. Esa noche, la mansión parecía más silenciosa que nunca. La tormenta que amenazaba desde el final de la tarde finalmente se desató, y las ventanas vibraban con el viento cortante. Sofía ya estaba acostumbrada a la rutina. Verificar los signos, ajustar las almohadas, hablar un poco, cantar bajito, pero había algo diferente en el aire, un presentimiento, una opresión en el pecho que no podía explicar. «Hoy soñé con mi madre», dijo, acercando la silla a la cama. Ella estaba sentada en una hamaca, cantando. «La misma canción que te canté la primera vez». Ella comenzó la melodía. «Allá en la falda de la sierra hay un hilo de luz». Con cada verso, la lluvia de afuera parecía acompañar, como si el mundo entero escuchara junto. Cuando llegó al estribillo, le tomó la mano a Andrés, y esta vez no tuvo duda. Sus dedos se movieron, deliberadamente, con intención, con fuerza. Sofía se congeló. «Andrés, estás ahí». Los monitores pitaron en secuencia. Latidos acelerados, actividad cerebral fuera de lo normal. Sus párpados temblaron, primero despacio, después más fuerte. Sofía se llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas, y entonces él abrió los ojos, castaño oscuro, intenso, confuso por un segundo, pero pronto fijos en los de ella, y fue ahí que la lágrima cayó. Una, perfecta, silenciosa. «¿Quién eres? Tú».
murmuró, la voz ronca de tanto tiempo callado. Mi nombre es Sofía. Yo te he estado cuidando. Él parpadeó despacio, como si estuviera probando el mundo. Tu voz, recuerdo tu voz. ¿Escuchaste? Todas las noches. Cuando hablabas, era como un hilo tirando de mi alma de regreso. Ella le sostuvo la mano con fuerza, luchando contra el llanto. Creí que estaba loca. No, tú me salvaste, me trajiste de vuelta. Por un momento, no dijeron nada más. Solo se miraron. Dos extraños unidos por una guerra invisible, ganada en la oscuridad. Sofía, hay muchas cosas que necesitas saber, dijo él intentando incorporarse, pero sintiendo el cuerpo débil. Mi accidente no fue un accidente, y esta casa no es lo que parece. Ella frunció el ceño. ¿Cómo así? Yo oía voces. Cuando aún estaba atrapado en coma, oí a Marcela y a otra mujer, hablando sobre mantener todo así, apagándome poco a poco, transformándome en un peso desechable. Sofía sintió que el mundo giraba. Y hay más, continuó él. Tú no eres la primera cuidadora. Las otras desaparecieron. O fueron internadas. Lo sé, me lo dijeron. Creí que era solo paranoia. Pero... ¿ahora? Él le apretó la mano con más fuerza. Necesito tu ayuda. Pero necesitamos fingir. Fingir que nada cambió. Que sigo inconsciente. Al menos hasta que sepamos quién está de nuestro lado. Sofía respiró hondo. La lluvia golpeaba fuerte contra la ventana, como si el tiempo también estuviera a punto de cambiar. Me quedo contigo, pero prométeme una cosa. ¿Cuál? Que vas a luchar hasta el final, no solo por ti, sino por nosotros. Andrés cerró los ojos por un instante, como si sellara un pacto silencioso. Prometo. A la mañana siguiente, Sofía despertó con el suave sonido de la respiración de Andrés, pero esta vez no era la respiración automática de una máquina sosteniendo un cuerpo. Era el sonido de alguien vivo, presente, despierto. Durante días mantuvieron el secreto. Fingieron ante las cámaras, las enfermeras, la madrastra sonriente. Por la noche hablaban bajito, planeaban, juntaban fuerzas. Sofía ya no era la misma que llegó a esa casa. No era más la hija silenciada de Ramón, ni la cuidadora contratada a cambio de una maleta de dinero. Ella ahora era puente, era raíz. Era alguien que, aun sin ser escuchada por nadie, había logrado tocar un alma atrapada en el silencio. Andrés, por su parte, no era solo un heredero rescatado. Era un hombre renacido por algo que el dinero nunca pudo comprar. Presencia real. La lección que Sofía aprendió es una que, quizás, te hable directamente a ti. No necesitas gritar para transformar una vida. A veces basta con permanecer, porque hay personas en este mundo que están atrapadas dentro de sí mismas, esperando solo que alguien les sostenga la mano y no la suelte. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o pensaste en alguien especial, deja un like. Es así como sé que vale la pena seguir trayendo historias como esta. Y ahora cuéntame, ¿de qué ciudad o país estás viendo? Leo todo y me encanta saber quién está al otro lado de la pantalla. Si crees en el poder de las historias verdaderas, suscríbete al canal. Apenas estamos comenzando y cuento contigo en este viaje. No te vayas ahora. Elige una de las historias que están en la pantalla. Te encuentro en el próximo video.